En este video voy a estar explicando el tema de formulario y nomenclatura para sales básicas, sales cuaternarias del tipo básicas. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que las sales básicas, generalmente al ser compuestos cuaternarios, van a estar formados por un metal, por un no metal, por el oxígeno y por el hidrógeno. O sea que ahí tenemos los 4 elementos que van a formar parte de las sales básicas. Después voy a tener que pensar que justamente las sales básicas van a estar formadas por el oxígeno y el hidrógeno, que van a dar lugar a la formación del oxidrilo. El oxidrilo ya era conocido. Y generalmente se pueden ordenar de esta manera, así: metal, no metal y el oxidrilo al final. O también se pueden ordenar de esta manera, poniendo en la fórmula el metal, el no metal, un oxígeno que va a acompañar al no metal y el oxidrilo que va al final. Bien, no deja de ser un compuesto cuaternario porque el oxidrilo tiene oxígeno, a pesar de que aparece el oxígeno acá, el oxígeno ya está incluido en el oxidrilo, o sea que siguen siendo las sales básicas un compuesto cuaternario. Bien, o sea que tenemos que pensar en que el oxidrilo siempre va a formar parte de las sales básicas. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos ejemplos de sales básicas y voy a mencionar de que a diferencia de otros compuestos, en las sales básicas voy a tener dos tipos de nomenclaturas sistemáticas y una nomenclatura tradicional. No aparece la de stock acá, sino que voy a tener la sistemática de tipo 1 y la sistemática del tipo 2. Y la tradicional. O sea, voy a tener tres nomenclaturas, pero no voy a tener stock en este caso. Si nosotros analizamos este ejemplo, bien, nosotros vamos a poder observar de que tenemos justamente un metal, un no metal y el hidróxido acá, o sea, el oxidrilo. Y lo tenemos acá, ya la fórmula escrita, lo tenemos de esta manera. Si nosotros quisiéramos separar todo esto, tendríamos que separar la parte positiva, que sabemos que es el metal, de todo lo que sería la parte negativa, que es esto. Bien, la parte negativa es todo esto. Y sabemos que siempre el oxidrilo vale 1 menos. Y en este caso el cloro valdrá menos 1, porque es negativo. Bien, entonces yo sé que 2 por menos 1 es menos 2 menos 1 es menos 3. Bien, entonces como esto es 3 menos, y acá no aparece ningún número, quiere decir de que el hierro vale más 3, tal cual como yo escribí todo acá. Bien, o sea, porque acá tampoco hay ningún número, o sea que no, en el cruzamiento los valores son los mismos. Bien, o sea, esto vale 3 menos y esto vale 3, se equilibraron las cargas. Bien, entonces cuando yo lo tengo que nombrar, para nombrar por la nomenclatura sistemática 1, yo uso el término hidroxi, que hidroxi está haciendo referencia justamente a el hidróxido. Entonces uso el prefijo di porque tengo 2 y digo dihidroxi y después continúo con esta parte que es el cloruro. Bien, fíjense que acá tengo metal, no metal, y no hay un oxígeno al lado de este, y después el oxidrilo, sino que tengo metal, no metal y el oxidrilo. Entonces es una sal cuaternaria que no está acompañada de un oxígeno, o sea, no es una oxisal. Bien, entonces yo acá voy a tener dihidroxi, porque tengo dos oxidrilos, el cloro, fíjense terminado en uro, porque no es una oxisal, vuelvo a insistir, solamente lo nombro como una sal con la terminación uro, o sea, cloruro, de hierro 3. Fíjense que es de hierro porque estoy indicando el nombre y estoy indicando además que el número de oxidación es 3. Bien, o sea, dihidroxicloruro de hierro 3. Para la nomenclatura sistemática 2, yo indico al revés, o sea, voy a indicar al revés. A diferencia de la 1, se indica al revés. Acá dije dihidroxicloruro, acá voy a decir cloruro dihidróxido. En vez de decir dihidroxi, digo dihidróxido, porque esto se llama también hidróxido u oxidrilo, se le suele decir. Entonces voy a decir cloruro dihidróxido de hierro 3. Fíjense que son muy similares entre sí. Entonces acá no hay mucha dificultad, simplemente en la alternancia que tiene entre decir dihidróxido cloruro o cloruro dihidróxido. Y acá se separan en la sistemática 2 con un guión. ¿Bien? Para hablar de la tradicional, ¿se acuerdan que en la tradicional para las sales ácidas decíamos ácido? Bueno, en este caso vamos a decir básico. Entonces empezamos nombrando justamente el no metal, indicando cloruro, ¿bien? Cloruro, y fíjense que tenemos dos,
entonces tenemos que decir dibásico, o sea que esto se refiere a esto, cloruro dibásico férrico, siempre terminando acá, si tiene más de un número de oxidación, en oso o en ico. En este caso está usando el mayor número de oxidación, que es el 3, entonces por lo tanto decimos cloruro dibásico férrico. Bien, esa es la manera de nombrar por estas tres nomenclaturas a las sales básicas. Acá tenemos otro ejemplo, bien aquí debajo, este es un ejemplo un poco más complejo. Fíjense que nosotros tenemos níquel 2, o sea, azufre, oxígeno 3, y después el oxidrilo que aparece 4 veces. O fíjense que esto es una esta parte corresponde a una oxisal. Entonces, como tengo el azufre acompañado del oxígeno, también se suele escribir de esta manera. Esta es la diferencia entre una sal que es binaria y una sal que es ternaria. Porque acá esto está acompañado por oxígeno y este no está acompañado por oxígeno. Cuando no está acompañado por oxígeno, el hidróxido se escribe al final. Cuando está acompañado por oxígeno, para diferenciar, o sea, cuando el no metal está acompañado de oxígeno, el hidróxido se escribe al principio. Bien, o sea, se escribe antes de la oxisal. Cuando tenemos un no metal que está solo, se escribe después del no metal. Bien, es una diferencia. Si ustedes lo escriben igual así también de esta manera, estaría correcto. Si ustedes lo escriben de esta manera, estaría más correcto todavía. Bien, bueno, si nosotros analizamos, yo acá lo escribí como la segunda forma y separé. ¿Por qué separé? Porque tengo que separar la parte positiva, que es esto que tengo acá, de todo lo otro, que es la parte negativa. O sea, estoy separando el metal de todo el resto, que va a ser la parte negativa. Entonces pongo los números de oxidación. Fíjense que acá el níquel tiene un 2 aquí debajo. Entonces yo tengo que pensar que si tiene un 2 aquí debajo, cuando yo lo multiplique por este número, me tiene que dar el mismo número que tengo acá. Entonces, yo sé que todo esto vale 1 menos, sé que el oxígeno vale menos 2, entonces yo necesito poner un número. Fíjense que yo la fórmula ya la tengo, sé que acá abajo va un 3, entonces 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 más cuánto para que me dé un número negativo acá. Bueno, menos 6 más 6 no tiene sentido, que sería el número más grande que puede tomar el azufre, entonces tiene que ser el 4. Entonces ya lo descubrí, sé que es más 4 el número de oxidación. Entonces menos 6 más 4 me daría 2 menos. 2 menos menos 4, porque acá tengo menos 1 por 4, menos 2 por menos 4 me daría menos 6. O sea que todo ese resultado me daría justamente esto que tengo acá. Entonces, si yo a todo esto le aplico justamente la regla del cruzamiento de los compuestos binarios, o vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo de esta manera, si yo a todo esto le aplico justamente buscar un número que me dé el mismo número que yo voy a tener acá, o sea, menos 6 por 1 sería menos 6. ¿Qué número tendría que ponerle al níquel para que multiplicado por 2 me dé 6 positivo? Bueno, resulta ser que ese número es más 3. O sea que entonces ahí descubrí el número del níquel. Más 3 por 2 es más 6. Más 6, y acá me daría menos 6, quiere decir de que está todo equilibrado. Entonces pude encontrar todos los números de oxidación. Para nombrarlo por la sistemática 1, yo tengo que decir tetrahidroxi, fíjense que es tetrahidroxi trioxosulfato. Bien, tetrahidroxi, ¿por qué? Porque tengo 4 oxidrilos, bien, o 4 hidróxidos, bien, tetrahidroxi, y después empiezo a nombrar como yo ya sabía la cantidad de oxígenos, bien, tengo trioxo, y acuérdense que la sistemática siempre terminaba en sulfato, bien, entonces trioxosulfato 4, bien, porque es la cantidad perdón, es el número de oxidación que le corresponde al azufre, de níquel 3, bien, o sea que el níquel tenía número de oxidación 3, entonces es de níquel 3. Ahora, para la sistemática 2, yo indico, bien, tetrahidróxido, bien, tetrahidróxido sulfito, bien, tetrahidróxido sulfito. Y acá estoy empezando, fíjense, por este lado, cuando en la anterior habíamos empezado por el ion que me había quedado solo, pero esto aplica para oxisales, o sea, en la oxisal yo voy a nombrar primero el hidróxido, pero en la sal que venía de un compuesto binario nombro primero el no metal. O sea que esto es algo que hay que tener en cuenta para la sistemática 2,
si la sal, perdón, si el hidróxido que va a formar parte de la sal básica es de un compuesto binario o de una oxisal. En este caso es una oxisal, entonces primero nombro el hidróxido, o sea, el oxidrilo. Entonces tengo que decir tetrahidróxido sulfito de níquel 3. Bien, tetrahidróxido sulfito de níquel 3. Esto no cambió entre una nomenclatura y la otra, sigue siendo, entre la sistemática 1 y la 2, sigue siendo níquel 3. O sea que hasta ahí no tenemos problema. Y por último, para la tradicional, tengo que tener presente esta parte, el número de oxidación menor, entonces esto se llamará sulfito, tetrabásico. ¿Por qué tetra? Porque tenemos 4, y básico porque eran los oxidrilos. Entonces, sulfito tetrabásico niquélico. ¿Por qué? Porque está usando el mayor número de oxidación el níquel. Y con eso se termina justamente las tres tipos de nomenclatura que estamos analizando para las sales básicas. Bueno, vamos a aprender a formularlos. La formulación es un poquito más compleja. Entonces, ¿cómo se formula? Bueno, para formularlo, yo acá tengo algunos ejemplos. Y para formular, vamos a analizarlos. Yo acá tengo tetrahidroxitrioxosulfato 4 de níquel 3. Bien, tetrahidroxitrioxosulfato 4 de níquel 3. Entonces me está diciendo que tengo 4 hidróxidos, tengo 3 oxígenos. Fíjense que el hidróxido yo ya sé la carga neta, del oxígeno ya sé la carga también que tiene. Como dice sulfato 4, bien, ya sé que el azufre va a tener número de oxidación 4, pues está acá, y que el azufre a su vez, como dice sulfato 4, está unido al oxígeno, o sea que esto viene de una oxisal. Bien, y níquel 3, bueno, ya tenemos acá los datos que corresponden al níquel y a su número de oxidación. Entonces los escribo tal cual como habíamos planteado al inicio, primero el metal, en este caso, como es una oxisal, va después el oxidrilo, y después se escribe el no metal y el oxígeno que lo acompañe. Bien, entonces, esto ya lo separo de entrada, ya lo voy separando, y ya sé que esto tiene carga 1 menos, ya sé que son 4 porque dice tetrahidroxi. Bien, sé que el número de oxidación del níquel es 3, sé que el número de oxidación del azufre es 4, sé que, como dice trioxo, es que tiene 3 oxígenos, bien, que es lo que tenemos acá, y sé que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, 3 por menos 2 es menos 6 más 4 es 2 menos, entonces sé que esto es 2 menos. 2 menos, menos 4, porque acá sería 1 menos por 4. Entonces, menos 4 menos 2 me daría menos 6. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Hago justamente un cruzamiento, como hacíamos con compuestos binarios, lo voy cruzando, hago el cruzamiento, coloco el 6 acá, el 3 acá, y como son números que son múltiplos, los divido por el menor, por el mínimo. Entonces, 6 dividido 3 me da 2, y 3 dividido 3 me da 1. Entonces, esto que tengo acá es justamente la fórmula final de la nomenclatura esa que tengo arriba planteada. ¿Bien? Bueno, no es amigable. Las sales cuaternarias no son tan amigables, pero ustedes ya tienen los conocimientos necesarios para poder plantearlas. Bien, vamos a analizar este otro caso. Bien, acá tenemos clorato, hidróxido de cobre 2, o sea que estamos usando la sistemática 2, esta era la sistemática 1, acá tenemos la sistemática 2, y si dice clorato es porque está usando el cloro, fíjense que termina en ato, o sea que está usando el más 5, porque el cloro tiene 4 número de oxidación, y como es clorato sabemos que va acompañado de oxígeno, y que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, dice hidróxido, o sea que tiene un único oxidrilo, bien, con la carga que corresponde, dice cobre 2, o sea que ya sabemos que el cobre tiene número de oxidación más 2. Escribo todo como ya sabemos, primero el cobre, después el oxidrilo porque está unido a una oxisal, bien, está compartiendo con una oxisal, entonces el oxidrilo, y después la partecita que corresponde a la oxisal, fíjense que es un no metal con el oxígeno, no me está indicando la cantidad de átomos de oxígeno, entonces tengo que sacarlo yo. Yo sé que el cobre tiene número de oxidación más 2, sé que esto es menos 1, sé que el cloro es más 5 porque me lo dice la nomenclatura, porque dice clorato,
sé que tiene el oxígeno -2, entonces digo, bueno, yo tengo que poner un número en el oxígeno, aquí debajo tengo que poner un número de manera tal que acá me dé un número negativo, el menor posible. Entonces, si yo acá hubiera puesto un 2, 2 por -2 me daría -4 más 5 me da positivo, o sea, no me sirve. Entonces tengo que usar el 3. 3 por -2 me daría -6, -6 más 5 me da 1 menos, o sea que me sirve. 1 menos con otro 1 menos, o sea, -1 me daría -2, o sea que acá tengo el número de carga neta que corresponde a toda la parte negativa, y resulta ser que se compensan con las dos cargas positivas que tiene el cobre, entonces me queda todo tal cual como está. Entonces resulta ser que acabe de encontrar la fórmula de la sal básica. Bien, la encontré ahí. Bien, así de esta manera es como se van planteando justamente la lógica para poder formular la sal. Y por último, vamos a analizar este último ejemplo. Dice bromuro dibásico áurico. Como dice básico, ya sabemos que se trata de la nomenclatura tradicional. Dice bromuro, o sea que acá no termina ni en ato, ni en ito, ni nada, o sea que no es una sal, no es una oxisal con lo que se está trabajando, es una sal binaria, o sea, es un pedacito de una sal. Entonces yo aquí voy a tener bromuro, que sería el bromo, con su carga negativa, con su número de oxidación que le corresponde ahí, que es -1. Dice dibásico, o sea que voy a tener 2 oxidrilos con la carga neta que corresponde por el oxidrilo. Como dice áurico, sé que se trata del oro y que el oro va a estar usando el mayor número de oxidación. Bien, el mayor número de oxidación resulta ser que es 3. Bien, entonces si yo me pongo a analizar, escribo primero el metal, y como estoy en una sal que no es una oxisal, o sea, estoy con un derivado que no es una oxisal, primero escribo el no metal y al final escribo el oxidrilo. Bien, entonces me va a quedar el metal, el no metal y el oxidrilo. Entonces yo ya sé que el bromo tenía -1, el oxidrilo es 1 menos, y además tengo 2, porque ya me lo dice la nomenclatura. Entonces yo digo 2 menos 1, sería 2 por -1 me daría -2, -2 menos 1 sería -3. O sea que toda la carga neta que va a tener la parte negativa es -3, y con respecto a la parte del oro, que es +3, se compensan, entonces dejo todo escrito como estaba, y me queda oro, bromo, oxidrilo 2. Y ahí me quedó escrita justamente la fórmula que estábamos buscando para el bromuro dibásico áurico. Bien, bueno, ahora lo que resta es ponerse a trabajar y a practicar todo lo aprendido de sales cuaternarias. Bien, ya sean ácidas o básicas, hay que practicarlo mucho porque es un tema más complejo que los anteriores, y se aprende, se fija en todos estos contenidos justamente practicando, haciendo ejercicios. Bien, así que bueno, se ponen a trabajar, y cualquier duda, cualquier consulta, saben que siempre estoy a disposición para poder ayudarlos.